Ok, el tema de hoy es un diagrama o modelo de cargas operacionales. Este modelo gráfico de cargas operacionales tiene un objetivo primordial que es cómo tener una radiografía de lo que es la planta de producción y lograr identificar toda esa serie de operaciones y cómo están cargadas. El objetivo principal de este modelo es poder determinar a través de una retroalimentación de la planta, de todo lo que se está fabricando en cada uno de los procesos y etapas de la parte productiva, así como los pedidos que están cargando el proceso productivo. La conversión de esta información nos puede dar un panorama de qué condiciones se encuentra la planta, si me puedo comprometer con pedidos, cuáles son los procesos que son restricción, cuáles son aquellos procesos que tienen una holgura en tiempo, cuál es el proceso más lento, cuál es el más rápido, si necesito montar un segundo turno, un tercer turno, mejorar eficiencias, aumentar las horas por turnos, contratación de personal. Me permite ajustar o calibrar mi sistema de acuerdo a que pueda lograr esos objetivos que tengo dentro de la planta de producción. Este modelo inicia con una hoja, de la cual vamos a denominar control de pedidos. En la de control de pedidos lo que tenemos básicamente es un listado de pedidos, tenemos unos clientes, unas órdenes de producción, unas fechas de los pedidos, unas unidades pedidas, esto es lo que pide un cliente en una orden de compra, en un pedido, una solicitud. Tenemos unas unidades de inventario, este es un inventario en stock, son unidades que ya están prefabricadas, que ya están en un inventario y que puedo hacer uso de ellas en el momento de realizar un despacho a un cliente. A producir, básicamente lo que nos indica es que son las unidades pedidas menos las unidades de inventario, nos daría lo que habría que enviar a piso, a planta de producción. Tenemos lo producido, que son las unidades de producto terminado entregadas reales, ya digamos a un área de empaque, despacho, distribución. Y acá tenemos un porcentaje de entrega. Este porcentaje de entrega es en función a las unidades entregadas de producto terminado. En la parte superior tenemos entonces unos totales y tenemos la fecha, digamos, general. Vamos a trabajar inicialmente con esta tabla, ¿cierto? Que es la tabla de control de pedidos. Esa tabla estaría alimentando esta otra principal. Este sí ya es el modelo, la estructura completa. Acá lo que tenemos ya son todos los procesos de la planta. Tenemos acá las unidades a producir, que estas vienen alimentadas de la tabla de control de pedidos. Las unidades producidas, pero esto no es producto terminado, estas unidades son piezas o componentes que ya pasaron por cada uno de estos procesos. Tenemos unas unidades pendientes y tenemos acá la estructura de los turnos de trabajo. 3 turnos de trabajo, un turno 1, turno 2, turno 3, número de operarios, horas por turno, tenemos la eficiencia y así se repite para cada uno de ellos. Tenemos un control de tiempos operacionales donde podemos medir la capacidad de los tiempos y se nos presentan alertas como esta que nos indica de que estamos calculando un día que supera las 24 horas, o sea que tenemos un turno de 8 horas, de 8, tenemos uno de 9 y obviamente se nos supera. Eso nos indica, es una alerta, una especie como de mensaje que nos indica que tenemos un error en el cálculo de los datos y que debemos pues de corregirlos. Tenemos por acá la USP, que es la unidad estándar de producción. Básicamente nos está indicando es cuánto se demora cada unidad en realizar el proceso de cada una de estas etapas que tenemos acá en la parte de producción. Acá tenemos algunas etapas, tenemos 5 etapas relacionadas con la fabricación de un producto. Tenemos las unidades por día, esto lo que nos está indicando es cuántas unidades yo podría fabricar en un día de trabajo, dependiendo de esta combinación o esta estructura que yo tengo y esa capacidad de planta. Las unidades pendientes, de acuerdo a las unidades que hago en un día, o sea, cuántos días yo debería demorarme fabricándolas. Tenemos una meta que establecemos de día por acá arriba y esa meta de día se va pues comparando con cada uno de los días. Luego tenemos unas barras que simplemente estas barras se van autoajustando dependiendo de la cantidad, digamos, de días que tenemos o de la cantidad de tiempo que tenemos disponible. Está en función a un calendario, para este caso estaríamos manejando 30 días. Tenemos, haciendo digamos aquí un ejemplo básico, podríamos determinar que si tenemos este proceso que se demora 27 días y acá tenemos un operario
podríamos decir que si colocamos 3 operarios, automáticamente nos debería de cambiar el modelo y ya nos indica de que tenemos menos días, ¿cierto? De que ya en este caso en 18 días podríamos estar entregando prácticamente este pedido o estar entregando, digamos, como este producto. Para el modelo que estamos fabricando, básicamente se determinan son los procesos y el tiempo que se va necesitando. Acá tenemos una restricción, esa restricción cambia en función a la cantidad de tiempo que en estos momentos tengamos. Si a este le agregamos acá otros 2 operarios, tendríamos 4 operarios. Podemos observar que ya esta no es la restricción y que la restricción se llama corte de cuadro. El modelo se autoajusta dependiendo del tema de la restricción. Tenemos acá entonces las barras de colores, ellas se van llenando de manera automática. Devolvamos esto a los datos iniciales. Acá tenemos una tabla donde podemos calcular los costos operacionales por cada uno de los procesos que estamos realizando y en cada uno de los turnos. Un resumen de esos costos, un gráfico con un porcentaje de participación y tenemos acá otro gráfico que nos va mostrando cada una de las etapas del proceso de producción. Nos va mostrando la meta, que son estos 20 días que debemos de estar entregando, y nos indica cada proceso la cantidad de días que tiene cargados. Obviamente aquí estamos observando que el corte de copa es el proceso que más días tiene cargados, tiene 27 días y que está sobrepasando el límite o la meta que tenemos, que son 20 días. En términos generales, este es el modelo que nos puede ayudar a determinar cómo está mi planta de producción y cuáles son las cargas que se tienen. Vamos a comenzar entonces con la construcción de esta primera tabla. Vamos a hacerlo acá de manera fácil. Aquí simplemente voy a borrar todo lo que tiene fórmulas para que entonces identifiquemos qué es lo que debemos de fabricar en cada una de estas celdas. Entonces lo primero que tenemos acá son que estos datos nos los da el ejercicio, son datos ingresados. Acá tenemos lo que llamamos nosotros unidades a producir. Básicamente las unidades a producir es una resta, es las unidades pedidas menos las unidades que tenemos en inventario. Simplemente copiamos y ya esto simplemente nos está determinando lo que hay que producir, ¿cierto? En este caso tenemos que pidieron 1700 unidades, hay 800, necesitamos mandar fabricar 900 unidades. Ok. Este dato de lo que denominamos producido es un dato que también nos da el ejercicio. Para este caso trabajaríamos con 50, 200 unidades. Acá tendríamos 1800. Tendríamos 2780 unidades ya fabricadas y aquí tendríamos 190. Cuando hablamos acá del porcentaje de entrega, lo que estamos es determinando en qué porcentaje hemos entregado la cantidad, digamos, de productos, ¿cierto? En qué porcentaje. Nosotros sabemos que tenemos acá, lo primero es calcular la cantidad de productos entregados. Entonces vamos a hacer acá una pequeña suma. ¿Qué hemos entregado? Primero, productos que ya tengamos en inventario. O sea, los productos que ya están fabricados en inventario son productos que ya de por sí fueron fabricados en su momento. Ya estaban previamente fabricados. Más los productos producidos, que esto es lo que la planta ya ha entregado como producto terminado. Ok. Luego esto nosotros lo dividimos sobre la cantidad de unidades pedidas, que fueron 450. Al dividirlo sobre 450 nos dice que teníamos acá 400 prefabricadas en inventario más 50 que se fabricaron. Serían 450 comparadas con las 450 iniciales pedidas, pues tendríamos aquí el 100%. Okay. Simplemente copiamos. Aquí obviamente identificamos que nos sale un mensaje de Excel que nos está diciendo número dividido sobre 0 porque acá no tenemos datos, pero recordemos que esto lo podemos corregir con un si error. Simplemente invocamos la función de si.error. Si.error, le colocamos acá un paréntesis para armar un bloque completo y le decimos, perdón, ya le indicamos acá
que si esa operación matemática, que es una división sobre 0, está generando un error, que por favor nos coloque un 0. Cerramos y copiamos y ya el error queda corregido. Sabemos que tenemos ya una fórmula ahí que funciona sin inconvenientes. Acá básicamente lo que vamos a generar es una sumatoria de los datos que tenemos acá. Dejémosle con un rango amplio para que nos funcione sin problema. Este también es una sumatoria, que son las unidades que se encuentran en inventario. Tenemos aquí las unidades a producir. Este dato también va a ser muy importante. Copiemos esta fórmula también acá. Serían, para este caso, 10.041. También acá sumamos lo que es lo producido, o sea, 5.020. Y acá el porcentaje no podemos hacer una suma, no es correcto sumar esto, tampoco es correcto hacer un promedio. Básicamente lo que hacemos es copiar la fórmula que tenemos acá, la pegamos acá y ella ¿qué hace? Simplemente trabaja con los totales que tenemos acá, que equivale a trabajar con los valores parciales que tenemos acá. Luego aquí ya para finalizar insertamos la fecha. La idea es que sea una fecha en automático que nos vaya indicando qué día tenemos o cómo estaría la fecha ya básicamente. Aquí le decimos igual e insertamos la función que se llama hoy. Abrimos y cerramos paréntesis y esto nos trae ya directamente la fecha del día. Acá tenemos una tabla básica sencilla en la cual estamos realizando un registro y control de los pedidos que tenemos para fabricar. Ok, ya estando ya en el modelo de cargas por proceso, vamos entonces a completar el modelo con las diversas fórmulas. El modelo pues ya nos indica una serie de procesos. Esto es un proceso para la fabricación de elementos de corsetería, para lo cual se tiene procesos como bondeo, corte de cuadro, prehormado de copa, corte de copa, inspección y empaque. Entonces lo primero que tenemos que traer acá es la cantidad de unidades a producir. O sea, cuánto producto necesitamos fabricar, cuánto necesitamos cargarle a la planta. Hagamos de cuenta que esta es nuestra planta de producción con los procesos y aquí lo que vamos es a determinar la cantidad de unidades que necesitamos fabricar. Entonces esas unidades ya las tenemos, simplemente le vamos a decir que va a ser igual a control de pedidos y de control de pedidos nos traemos este total que se llama a producir. Todas estas unidades tienen que pasar por todos los procesos que están acá. O sea que en este caso serían 10.141 unidades que tendrían que pasar por todos estos procesos. Esta fórmula va a ser igual para cada uno de ellos, así que con F4, imprimimos F4, le colocamos signo pesos y con esto lo convertimos en una referencia absoluta. Ya esta referencia absoluta, simplemente teniendo ya el valor de 10.141, le damos copiar, control C, y con control sostenido simplemente seleccionamos las celdas y le damos enter o pegar. Indica que cada una de ellas quedó ya conectada a la fórmula y nos debe traer el dato como tal. Las unidades pendientes es básicamente decir que son las unidades a producir menos las unidades que ya están fabricadas. Estas unidades pendientes se digitan, estas unidades pendientes básicamente se retroalimentan de lo que la planta de producción estaría fabricando. De esa cantidad de producto que la planta de producción está ingresando, se carga directamente acá. Es muy interesante que este modelo esté conectado también a una hoja de cálculo que esté en la planta de producción en un computador que retroalimente de forma automática estos datos. Estos son unidades producidas, pero en cada una de estas etapas de producción. Volviendo a la fórmula, básicamente lo que hicimos fue una resta entre las unidades a producir menos las unidades producidas. Y igual, le damos control C de copiar y luego ya pegamos en los diferentes procesos. Okay. Luego voy a borrar este dato de acá, que es una fórmula, este también y este que tenemos acá. Acá nos está indicando los turnos, turno 1, turno 2 y turno 3. 3 turnos normales que podemos tener en una planta de producción. Cada uno de estos turnos tiene una configuración, número de operarios, horas por turno, porcentajes de eficiencia y así tenemos cada uno de los turnos.
Todos estos datos se ingresan de forma manual o se parametrizan en una tabla para que alimente directamente el modelo. Hablando del tema de las fórmulas, vamos entonces a hacer una de las primeras, que es una fórmula sencilla. Aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria que nos traiga el total de operarios que tenemos en cada turno. Ya con esta fórmula simplemente le daríamos aquí pegado especial fórmulas y pegado especial fórmulas para que nos traigan los totales. Es un dato informativo interesante saber cuántos operarios de mano de obra directa tengo en cada uno de los turnos de trabajo de la planta de producción. Bueno, siguiendo con el modelo, vamos a calcular el tema de capacidad. La capacidad, ¿a qué se refiere? La capacidad básicamente lo que nos está es indicando cuántas horas yo tengo disponibles dentro de un día de trabajo, teniendo en cuenta que un día de trabajo puede tener un turno, dos turnos, o para este caso tendría 3 turnos de trabajo. Aquí le daríamos simplemente igual para iniciar la fórmula y lo que vamos a sumar son las horas. Estaríamos sumando estas 8 horas que tenemos acá más las otras 8 horas más estas 8 horas, pues en este caso nos diría que tenemos 24 horas disponibles. Copiamos esta fórmula simplemente para cada uno de los escenarios que tenemos acá. Y acá podemos observar que ocurre algo particular, se pone en rojo. Recordemos que aquí lo habíamos dicho inicialmente, estamos colocando una alarma, una alerta con un formato condicional que nos está indicando que si el total de horas es mayor de 24, que nos coloque esta alerta. Si nosotros cambiamos acá a 8 horas, automáticamente se restablece el color y nos indica que no hay ningún inconveniente. Vamos a hacer lo siguiente, voy a borrar aquí este formato condicional. Voy a darle acá inicio, formato condicional, le voy a decir borrar regla y únicamente a la celda seleccionada. ¿Qué indica esto? Que ya borré el formato condicional. Si yo coloco acá 9 horas, ya no pasa nada, me dice 25. Entonces, ¿cómo colocamos el formato condicional? Nos ubicamos en la celda, obviamente deberíamos de seleccionar todas las celdas para que el formato simplemente funcione en todas ellas. Le daríamos inicio, formato condicional, nueva regla y seleccionamos la segunda opción para colocar la condición. Esta segunda opción nos indica aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Acá donde nos dice valor de la celda, le vamos a decir que si el valor de la celda es mayor que ¿cuánto? Mayor que 24 horas para este caso. Coloque un formato y el formato es que simplemente nos coloque un relleno de color rojo que nos indique que ahí hay una alerta. Podemos aquí observar tranquilamente que ya cambió. Y si aquí colocamos, supongamos unas, no sé, 10 horas, pues también nos debería colocar la alerta indicándonos que tenemos 26 horas en un día de trabajo, cosa que realmente no debería estar sucediendo. Entonces tenemos la capacidad que simplemente nos define esto. La USP es un dato. Este dato de la USP básicamente lo que nos está indicando es el tiempo estándar calculado. Este dato también se digita, es un dato digitado de forma manual o parametrizado, lo cual nos indica la cantidad de minutos que se está demorando cada una de estas etapas en ser fabricadas. Este es un estándar de tiempo común y corriente tomado con cronómetro, con un estudio de tiempos o medida del trabajo, el cual nos indica el estándar, cuánto se demora una pieza en estar o en procesarse en cada una de esas etapas de producción. Luego vamos a calcular las unidades por día. Basado en estos datos, en estos parámetros que tenemos acá, vamos a determinar cuántas unidades en un día de trabajo en condiciones normales se podrían fabricar. Para eso entonces necesitamos construir una fórmula, una formulita bien interesante en la cual calculemos la capacidad de cada turno, la sumemos y luego simplemente haríamos una división por la cantidad de unidades que nos estarían pidiendo. Entonces lo primero que debemos de calcular son las unidades de cada uno de esos turnos. Entonces para este caso pues vamos a iniciar la fórmula. Ampliemos esto un poco más, démosle un zoom acá, así. Entonces le estaríamos dando igual, abrimos un primer paréntesis para calcular la capacidad del turno 1 y en esa capacidad del turno 1 estaríamos multiplicando el número de operarios por
las horas del turno por la eficiencia y por 60. ¿Por qué por 60? Porque este dato está dado en horas y necesitamos trabajar todo en minutos. Entonces, al trabajarlo todo en minutos, pues todo esto nos varía horas hasta acá. Lo que hacemos es multiplicarlo por un factor de 60, que nos indica que una hora tiene 60 minutos y con eso llevamos todo esto a 60 minutos, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos como la capacidad. Si le damos enter acá, él nos dice que este primer turno tiene una capacidad multiplicado por esta eficiencia del 95% de 2280 minutos, ¿cierto? A esto le vamos a sumar más el segundo turno. Entonces hacemos igual, sería 4 por las 8 horas por el 90% y por 60 para llevarlo al factor. Cerramos. Igual sumamos para trabajar el tercer turno. Tenemos entonces acá un operario por las 8 horas por el 80% de eficiencia por el factor de 60. Cerramos paréntesis. ¿Qué nos indica esto? Que los 3 turnos que tenemos nos estarían dando un total de 4.392 minutos por día. Todavía no hemos llegado a las unidades, nos falta. Aquí lo que estamos calculando una primera etapa, que es calcular solamente la capacidad que tiene ese proceso, básicamente. Eso es lo que estamos calculando, la capacidad que tiene ese proceso para realizar todas esas operaciones. Perfecto, teniendo ya la capacidad en minutos, aquí vemos que son 4.392, ya con este dato lo que queremos es definir cuántas unidades yo podría fabricar dentro de ese tiempo, o podría pasar por este primer proceso, teniendo en cuenta la USP, teniendo de que pasar una unidad por ese proceso me demoraría 5 minutos. Lo primero que debemos de hacer y no lo debemos de olvidar es encerrar en paréntesis todo este bloque completo, para poder hacer aquí una división sobre la USP. Si no ponemos el paréntesis, la división solamente actuaría con el último turno y los otros 2 turnos no se tendrían en cuenta. Y aquí intentamos tener en cuenta es por día, o sea, la sumatoria de los 3 turnos. Le decimos acá que esto lo vamos a dividir sobre la USP. ¿Y qué nos indica? Nos indica que en un día, de acuerdo a estos turnos de trabajo y esta configuración, teniendo en cuenta que ese producto se demora 5 minutos en ser procesado en esa estación de trabajo proceso, podría entregar 878 unidades, ¿cierto? Ese sería mi estándar. Ya, simplemente esta fórmula la podemos copiar de aquí en adelante. Recordemos que si la fórmula no nos genera algún error en algún momento, pues lo podemos controlar con un sí error. Y simplemente le damos pegar y nos trae la cantidad de unidades que podemos hacer. Aquí podemos observar que hay unos procesos más rápidos que otros. Por ejemplo, este proceso es muy lento, salen muy poquitas unidades en este turno. Y aquí podemos observar que este termina siendo el proceso más rápido. Solo con las unidades que podemos entregar en un día de trabajo nos damos cuenta qué tan rápido o qué tan lento puede llegar a ser un proceso. Así es. Ok, vamos a calcular entonces los días. Vamos a decir, entonces vea, si en un día yo soy capaz de hacer estas unidades, de acuerdo a las unidades que tengo pendientes, ¿cuántos días me demoraría haciendo estas unidades? Teniendo en cuenta que esto es lo que soy capaz de hacer en un día. Entonces la operación es simple, vamos a darle igual. Básicamente lo que vamos a hacer es las unidades pendientes por fabricar dividido lo que somos capaces de hacer en un día, que es lo que está en esta celdita de aquí al lado. Entonces le voy a dar clic acá, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué me indica esto? Me está diciendo 10, está diciendo 9, perdón. Me dice 9, pero si nosotros le colocamos un decimal, esto sería 9.3. ¿Qué es lo ideal? Manejar números enteros, o sea, no manejarlo con decimales. Y fuera de eso vamos a colocarle un redondear punto más. ¿Para qué es este redondear punto más? Lo que queremos con este redondear punto más es que
Este 0,3, 0,5, 0,7 nos lo redondea un día completo. Porque realmente en una planta de producción trabajar 0,3 días, 0,2 días es trabajar una fracción. Además también nos sirve como una especie de buffer de seguridad ese tiempo excedente para poder soportar o para poder de alguna u otra forma cubrir cualquier novedad, contingencia que se nos pueda generar en algún momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuyámosle aquí los decimales y a esta fórmula vamos a colocarle acá, antes del igual, vamos a colocarle un redondear punto más. Redondear punto más, que ya lo tenemos, y a este redondear punto más le vamos a decir de que todo esto cuando nos lo redondee nos haga un redondeado a 0. O sea que aquí le decimos que va a ser con 0 decimales, punto y coma, 0. En este caso nos da 10. Nos está dando 9.3 que hizo el redondeo al día completo. Ya esta fórmula que tenemos acá con el redondear punto más, la división que ya habíamos realizado de las unidades pendientes sobre las unidades por día, ya simplemente la copiamos en los demás módulos para que nos dé la cantidad de días. Bueno, aquí como podemos observar ya estas barras se estructuran, se construyen, se generan. Estas barras también yo las voy a eliminar de acá para que enseguida veamos cómo se va construyendo cada una de ellas, cómo las podemos construir. Y vamos a colocar una meta. ¿Qué es la meta? Es como colocarnos una cantidad de días en las cuales yo debería entregar esta producción. Esa meta la digitamos, simplemente tenemos acá una casilla donde vamos a digitar esa meta. Para este caso vamos a trabajar con 20 días, le vamos a decir que 20 días sería la cantidad de días que yo me debería demorar entregando esto. Aquí le decimos que esto sea igual a la meta. Necesitamos, como es una constante, le damos F4 para congelar esa constante y simplemente la copiamos en las celdas de los demás procesos. Al final todos nos vamos a comparar con los mismos 20 días y lo que nos permite esto es básicamente identificar en dónde está la restricción, cuál es la fecha que más se demora de todas estas. Ok, continuando con el desarrollo del modelo, vamos entonces a trabajar con estas barras. Simplemente son unas barras gráficas que nos van a mostrar la magnitud, el comportamiento, digamos que la cantidad de días que tiene cargado cada uno de esos procesos desde un punto de vista más gráfico. Entonces vamos a utilizar aquí varias herramientas, vamos a utilizar formatos condicionales y vamos a utilizar unas fórmulas muy simples para poder hacer ese tipo de modelo. Vamos a hacer entonces esta primera barra, ¿cierto? La cual nos debería llegar hasta el día 10. Lo que hacemos inicialmente es decirle que esta primera celda va a ser igual a la cantidad de días, que sería 10. Luego hacemos una segunda fórmula, repito, esta decimos que sea igual al día 10. O sea, aquí simplemente estamos igualando el primer día a la cantidad de días que tenemos acá calculados en esta fórmula. La segunda fórmula o la fórmula del día 2 es el día anterior, o sea, estas 10 que teníamos acá en el día 1 menos 1. ¿Qué nos va a esto? Nos va a dar una especie de cuenta regresiva. O sea que cada vez va a ir restando del día anterior, le va a restar un día. Ya lo que hacemos es simplemente copiar esta segunda fórmula. Repito, esta segunda fórmula es igual al día anterior, que para este caso sería U6 menos 1. Control C de copiar. Simplemente seleccionamos, nos la llevamos hasta el final y pegamos. ¿Qué podemos observar acá? Observamos de que él viene con una cuenta regresiva y que cuando llega a 1, justamente coincide con la cantidad de días con lo que estamos comenzando. Luego arranca en 0 y se devuelve ya en números negativos. Vamos a aprovechar entonces estos números para colocar un formato condicional y que ese formato condicional nos coloque un color indicándonos realmente hasta dónde llega.
El formato condicional es muy simple. Vamos a colocarle un formato condicional a toda esta barra de datos y le vamos a decir que si el valor de la celda es mayor o igual que 1, o si es mayor que 0, que automáticamente nos coloque un color. De lo contrario, que no nos coloque ningún color. Si le colocamos esa condición, obviamente él nos va a pintar, nos va a seleccionar, nos va a mostrar el formato hasta el día 10. Vamos entonces a hacer el formato condicional. Simplemente seleccionamos toda la barra completa, le damos en inicio, formato condicional y le damos nueva regla. En nueva regla, básicamente le vamos a indicar acá que aplique formato únicamente a las celdas que contengan, o sea, estas que tenemos seleccionadas, y que si el valor de la celda es mayor que 0, o sea, solamente todos los números positivos, no incluyendo el 0, porque le está dando que sea mayor que 0, que le coloque un formato. Entonces en este formato hay que tener en cuenta dos detalles. Primero, le ponemos un relleno. Yo voy a colocarle este color azul. Pero también debemos de colocarle la fuente, que también debe ser en el mismo color azul. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos este número en azul sobre un fondo azul, pues no lo vamos a ver. O sea, simplemente este número se nos va a perder por un tema de contraste. Le damos a aceptar y aquí le damos a aceptar. ¿Qué observamos acá? Que simplemente nos está pintando la cantidad de celdas relacionadas con el número. Supongamos que los días aquí cambiaran a 14. Si colocamos 14, pues observamos que lo pinta hasta 14. Y así lo va mostrando él automáticamente. ¿Cuál es el detalle? Que todos estos demás números se nos están viendo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo muy simple. Vamos a seleccionar desde acá, o sea, volvemos otra vez a seleccionar desde el principio la barra completa. Y acá donde tenemos en inicio color de la fuente, le vamos a poner fuente blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí están las fórmulas, aquí está la formulita, simplemente tiene un color blanco y por tema de contraste él no lo va a mostrar. Igual, si aquí tuviese un 3, si aquí tuviese un 20, la barra simplemente se va a construir de acuerdo a ese formato condicional. Esto que acabé de hacer acá, se puede copiar en cada una de las demás barras, pero obviamente quedaría con el mismo color. Lo ideal es que si lo copias, vayas y le cambies el color para que queden como con colores diferentes, que comiencen a identificar cada proceso como algo diferente, algo independiente, y así lo puedes ir generando para cada uno de estos. Ok, continuando con el modelo, pues como pueden observar, ya hice el ejemplo de una barra, yo ya me adelanté, hice todas las demás para ahorrar tiempo. Entonces vemos que cada una de ellas está acá y lo que simplemente nos está haciendo es que nos está indicando la cantidad de días relacionados con los días que tenemos acá, que ya lo estamos calculando. Vamos a hacer entonces lo que viene acá, que es un tema, bueno, hagamos algo aquí simple que tenemos pendiente. Esto que tenemos simple acá es la fecha. Le decimos igual a hoy, para que nos traiga la fecha de forma automática, que nos traiga 27 de marzo. Y vamos a trabajar con la restricción. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos que aquí nos aparezca el nombre del proceso más lento o el que se demora más, y que aquí también nos aparezcan los días del proceso que más se demoren. Entonces, para hacer esto, lo debemos de hacer en dos pasos, teniendo un orden específico. Lo ideal es que primero busquemos cuál de estos es el día más alto, o sea, cuál es el que tiene mayor cantidad de días, y que al extraer estos días, ya indicando si este es 27, que sería el que más días tiene, que vaya y búsqueme a través de una función este 27 a qué proceso pertenece y simplemente me lo escriba acá. Entonces, para hacer el tema de los días, identificar cuáles son los días máximos, lo que vamos a hacer es una función que se llama max. max nos permite de una serie de datos extraer cuál es el dato más grande. Entonces seleccionamos, digamos que toda esta tablita completa, le damos enter y aquí ¿qué nos trajo? Nos trajo el 27. Obviamente nos está diciendo que este es el más días. Si supongamos este cambia y este tiene 30 días, pues ya nos va a decir que va a ser el de 30 días. Él realiza la consulta y siempre nos va a traer el dato del proceso más lento o el proceso restricción. Ahora sí, ¿cómo extraemos el nombre del proceso? Vamos a utilizar una función que se llama índice y coincidir.
Con índice y coincidir lo que nosotros vamos a realizar es que vamos a hacer una búsqueda. Esa búsqueda que vamos a realizar lo que nos va a permitir es buscar este número 27 y que dependiendo del número que tenga ahí nos traiga el nombre del proceso que tenemos acá, ¿cierto? Ok. Entonces voy a bajarle un poquito más de tamaño a este para que miremos entonces el contexto general. Entonces aquí llamamos la función, primero llamamos entonces índice, que es una función de búsqueda. El índice nos pide una matriz, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta tabla completa. La seleccionamos incluyendo los días. Seleccionemos la completa para que tengamos un contexto general de todo la matriz. Le damos punto y coma, invocamos una segunda función que se llama coincidir. Coincidir ya nos pregunta cuál es el valor buscado, entonces le decimos, vea, vayamos a buscar este 27 que tenemos acá, que es el día máximo. Le damos punto y coma, luego nos dice dónde vamos a buscar este dato, en qué parte, entonces le vamos a decir, vea, búsquelo en esta columna, que es la columna en la que están los días. Usted este 27 lo puede encontrar acá. Le damos punto y coma. Luego le decimos qué tipo de coincidencia queremos. Le decimos que va a ser una coincidencia exacta, o sea que le daríamos 0. Cerramos paréntesis, punto y coma, y luego el que nos dice cuál es el número de la columna de la cual usted desea extraer ese dato, ¿cierto? De toda la tabla que usted ha seleccionado, dígame cuál es el número de la columna en la que usted desea extraer ese dato. Como nosotros seleccionamos a partir de acá, de la que dice proceso, pues el nombre que queremos extraer acá está en la columna 1 de la tabla seleccionada, o sea que sería la columna 1, sería esta, proceso. Le damos 1, le damos enter, aquí nos pide que si queremos ponerle un paréntesis, le decimos que sí, y acá nos trajo el proceso de corte de copa. ¿Es correcto que corte de copa es el proceso más lento? Sí, es correcto. Digamos que en un caso podemos acá identificar lo siguiente, hagamos una pequeña prueba. Supongamos que el proceso más lento no es corte de copa, sino que va a ser bondeo. Coloquémosle acá unos 30 días y ya él simplemente nos va a indicar acá que la restricción son 30 días y que el proceso más lento es el proceso de bondeo. Voy a colocar aquí en un tamaño ya un poco más amplio, voy a colocar la fórmula para que quede aquí en modo de edición y puedan identificar más fácilmente cómo se hace. Es una fórmula que con los grupos ya hemos venido trabajando en varias ocasiones. Es una fórmula muy interesante para hacer consultas de pocos datos o de una cantidad de datos considerables y es muy confiable a la hora de que nos vaya a extraer la información que necesitamos. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos acá nuestra tabla con todos los datos, con toda la cantidad pues como de información básica que estamos necesitando y nos está mostrando ya como este panorama donde nos muestra cuáles son como los procesos. Hagamos acá una corrección, esto no es correcto, esto no, yo no puedo tener un día de 25 horas, eso no es algo viable, correcto que pueda suceder. Entonces simplemente corrijamos este dato, teníamos 9 eras solamente por el hecho de que estábamos haciendo la prueba y la validación de que sí nos funcionara el formato condicional. Ok. De acuerdo ya entonces a todos estos datos vamos a trabajar con esta otra tabla. Aquí lo que vamos a tener es unos indicadores, vamos a calcular unos costos de operación, unos índices y un gráfico que nos permita identificar en qué estado se encuentra o cuál es la restricción más compleja que tenemos durante todo el proceso. Perfecto, continuando entonces con el modelo, ya después de tener toda esta estructura inicial ya construida, vamos a trabajar con estos indicadores. Aquí lo que vamos es a calcular la cantidad de tiempo, la cantidad de minutos del turno 1, del turno 2 y del turno 3 para cada uno de los procesos. Luego por acá tenemos el costo de un minuto, tenemos acá estos valores también nos los proporciona el ejercicio. Nos está diciendo que el turno 1, un minuto vale 110 pesos con 5, turno 2 134 con 3 y 152 con 8 el turno 3. Perdón, este sería turno 2 y este sería turno 3. Vamos entonces a realizar la primera operación. Aquí lo que necesitamos es calcular nuevamente la cantidad de minutos que nosotros tenemos disponibles, o sea, en cada uno de esos turnos.
y luego eso lo multiplicamos por la cantidad de días. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la fórmula, decimos que esto va a ser igual, nos ubicamos en esta primera que se llama bondeo, que es el proceso, en el turno 1, y simplemente vamos a indicar que va a ser 5 por las horas del turno por 60 para llevarlo a un factor de minutos, luego por la eficiencia que tenemos en este caso, ¿cierto? Que sería un 95%, y luego lo vamos a multiplicar por los días. ¿Qué serían los días? Por la cantidad de días que yo necesitaría para fabricar esas unidades. O sea, la tenemos acá en la columna S. En S tenemos los días, que serían 10. Esa sería nuestra multiplicación. Cerramos paréntesis y simplemente le damos Enter. ¿Qué nos está queriendo decir este primer dato? Nos está diciendo, vea, en el proceso de bondeo, en los 3 turnos, teniendo en cuenta que se va a demorar 10 días, usted estaría necesitando, o usted tiene una capacidad de 22.800 minutos. Esto es lo que usted tiene disponible en esos turnos. 22.800 minutos. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer para los minutos del turno 2 y para los del turno 3. Entonces vamos a realizar acá rápidamente este proceso. Vamos a hacerlo para los minutos del turno 2. Hacemos exactamente la misma operación. Le decimos que va a ser igual. Abro paréntesis. Me ubico en el turno 2 y multiplico 4 por 8 por 60, que es el factor para llevarlo a minutos, por 90, que es la eficiencia, y lo multiplico por la cantidad de días que tenemos acá, que serían 10 días. Le damos Enter, nos pide cerrar paréntesis y nos dice que tenemos 17.280. Hagamos lo mismo entonces con el turno número 3. Nos ubicamos en un operario por las 8 horas por 60 minutos por la eficiencia, y luego lo estaríamos multiplicando por la cantidad de días. Enter, paréntesis, y nos daría 3.840. Esta misma operación ya simplemente la replicamos en todos los demás procesos para que nos dé los cálculos generales de cada uno de estos procesos en relación a los minutos que se requieren. Este primer cálculo que tenemos acá, simplemente lo que hacemos es replicarlo copiando y pegando la fórmula. Seleccionamos las 3 fórmulas, le damos control C de copiar y nos ubicamos y le damos pegado especial fórmulas en cada uno de los procesos para poder replicar las cantidades. Ya como él tiene inclusive este mismo espacio, tiene una estructura exactamente la igual a la de arriba, tiene la capacidad de realizar los cálculos sin ningún tipo de inconveniente. Acá vamos a realizar una sumatoria, simplemente hagámoslo sencillo, hagamos una sumatoria de los procesos completos para que tengamos totales. Aquí tenemos una suma, voy a copiar esta suma, simplemente selecciono acá, le digo FX, que recordemos que lo que pega son las fórmulas para que no me vaya a generar ningún tipo de distorsión de los formatos. Y acá tenemos los cálculos exactos para cada uno de los turnos de trabajo y con relación a cada uno de los procesos. Pasando a esta tabla que tenemos acá, pues aquí simplemente lo que vamos a convertir es todo esto en dinero. Vamos a calcular esos costos directamente. Lo que hacemos es llevarnos estos datos, nos los vamos a traer para acá, le vamos a decir que en el turno 1 los minutos van a ser igual a estos 84.360. Le decimos que va a ser igual en el turno 2 al total de minutos, que es 77.328. Y en el turno número 3, pues igual, seleccionamos 14.208. Acá tenemos entonces la cantidad de minutos por cada uno de los turnos. Luego vamos a calcular el costo. El costo nos está diciendo que es el
total de minutos multiplicado por el costo de un minuto del turno 1. Entonces en el turno 1, aquí basado en el color y en la ubicación que tenemos, nos dice que vale 110, entonces multiplicamos ese costo, nos vale 9 millones de pesos ese turno en términos de costos de mano de obra directa. Igual lo hacemos para el turno 2, multiplicamos por lo que nos cuesta un minuto. Turno 3, realizamos el mismo proceso, los minutos que tenemos acá, por el valor de un minuto, y aquí tendríamos ya el costo total. Acá ya hacemos una sumatoria. Esta sumatoria es muy interesante porque nos va a dar ya el total de minutos completos. Y si copiamos este total acá, esta sumatoria, aquí también nos estaría dando el total de millones de pesos que necesitaríamos de mano de obra directa para los 3 turnos. Entonces, total de minutos de los 3 turnos y total de dinero. Vamos a sacar unos porcentajes de participación acá. Esto tiene un formato condicional, se lo voy a eliminar para que enseguida lo podamos colocar y podamos ver cómo nos queda ese formato condicional. Porcentaje de participación, muy simple, lo que hacemos es dividir, en este caso, el costo parcial del primer turno sobre el costo total. Como necesitamos que esto sea una constante, le vamos a dar F4 para congelar, anclar, bloquear, o en el término más técnico, convertir esta celda en una referencia absoluta, y le daríamos copiar de aquí para abajo. Para este caso aquí ya simplemente hacemos una sumatoria. La sumatoria que hace estaría sumando ya el 100%. Siempre en esos porcentajes de participación, siempre esto nos debe dar el 100%. Y con este porcentaje pues ya podemos identificar que tenemos una magnitud en cada uno de los procesos, temas de participación. Básicamente en términos de costo lo que vamos a generar es esta tabla con estos datos principales para poder tener como un análisis más generalizado de los costos. Para terminar vamos entonces a trabajar los gráficos. Primer gráfico, que es un gráfico circular, lo vamos a hacer básicamente con estos porcentajes. Lo que hacemos simplemente va a ser seleccionar los porcentajes, le damos insertar y acá en gráfico le vamos a dar un gráfico de anillos. Yo le borro básicamente, como son gráficos simples, básicos, trato de que sean muy minimalistas, muy simples, que no tengan como no estén muy cargados de mucha información, de muchos datos. Acá simplemente vamos a colocarle las etiquetas de datos, clic derecho, agregar etiquetas de datos para que nos muestre cada uno de los valores. Ampliémoslo un poco más desde acá, arrastremos por acá, ubiquemos por este lado ya las etiquetas de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ubicar cada uno como con el color. Simplemente le damos un clic al gráfico y luego le damos un segundo clic a la parte del anillo que queremos cambiar. Para este caso el 43% equivale al verde, entonces acá simplemente le vamos a cambiar el color verde, coloquémosle como este que se asemeja mucho a ese. Tenemos por acá un color naranja, coloquemos este 47% que sería ese color como amarillo. Hablando ya de un tema más como de semáforo, sería este que tenemos por acá. Y por acá tenemos como un color rojo, simplemente coloquémosle este rojo acá para que nos vea una estructura muy similar a la que tenemos acá. Para finalizar el modelo vamos a hacer entonces un gráfico. El gráfico lo que pretendemos es que nos muestre los días, la meta y que nos muestre cada uno de los procesos para poder saber si realmente estamos cumpliendo la meta o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este gráfico? Este gráfico hay que hacerlo de una forma muy seccionada o muy granulada, donde con la tecla control lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los procesos. Entonces con la tecla control sostenida sin despegar el dedo de control, simplemente seleccionamos el primer proceso, oprimimos control sostenido y seleccionamos cada uno de los demás procesos. Luego seleccionamos los días, serían estos que tenemos acá, y luego seleccionamos la meta para que nos comparemos contra la meta y miremos qué tan lejos o cerca estamos de ella. Ya después de haberlo seleccionado, le damos insertar
le damos gráficos de línea y insertamos el primer gráfico de línea. Entonces aquí tenemos el gráfico, ¿cierto? Vamos a ubicar este gráfico por aquí abajo para que nos quede como al lado de los otros gráficos. Voy a bajarle un poco el tamaño a esto para ubicarme por acá y poder darle como una presentación un poco más interesante a este gráfico. Concentrémonos entonces en este gráfico, en ponerlo un poco más presentable. Vamos a borrarle este título, ustedes se lo quieren dejar, no hay ningún inconveniente. Esta es la meta que tenemos acá. Entonces esta línea vamos a pintarla de un color verde que nos indique que esta es nuestra meta. Acá en formato le vamos a dar contorno y en contorno le vamos a dar el color verde. Vamos a colocar esta línea como en un color rojo. Igual le vamos a dar acá formato y en formato le vamos a dar contorno, le vamos a dar un rojo para que resalte. Para que no nos queden con estos picos y estas aristas, vamos a darle un proceso a estas líneas que se llama suavizar línea. Entonces le damos clic derecho a esta línea, le vamos a dar formato de la serie de datos y acá, perdón, no es por acá, le damos clic derecho, le vamos a dar formato, no, es que estoy seleccionando donde no es, clic derecho sobre la línea. Sí, parece que es por acá, dar formato a la serie de datos. Le vamos a dar acá formato, sí, es por acá, es correcto. Y al final de esta, que es donde cambiamos los formatos, hay una opción que se llama línea suavizada. Al darle línea suavizada, podemos observar que la línea no queda con estos picos, sino que queda con una forma un poco más curva, más ondulante. Fuera de eso, vamos a darle agregar etiqueta de datos para que nos muestre entonces los días de cada uno de los procesos. Y para ubicarnos mejor, vamos a darle unas líneas de unión. Entonces seleccionamos, le vamos a dar acá donde dice diseño, dice aquí al principio agregar elementos de gráfico y dice líneas. Y hay unas líneas que llaman líneas de unión. Estas líneas de unión son muy interesantes porque nos permiten conectar cada una de las partes del gráfico con cada uno de los puntos o cada una de las etiquetas que nos está relacionando cada uno de los procesos. El gráfico pues básicamente acá nos está diciendo muy claramente que hay un proceso que es más lento que otro, que para este caso sería corte de copa, que los demás procesos están por debajo de la meta. Aquí podemos tomar diferentes estrategias. Una es que si tenemos un proceso muy rápido acá y nos sobra personal, podemos pasar personal de acá para este proceso de corte de copa y balancear el sistema. Hagamos acá ya para finalizar un pequeño ejercicio. Miremos que el proceso más rápido es este, que sería corte de copa. Aquí tenemos 5 personas y aquí tenemos 6 personas. Vamos a dejar en este 4 personas y esas 2 personas que nos sobran las vamos a pasar para acá. Entonces aquí vamos a colocar no 2, sino que vamos a colocar 4 personas. Podemos observar que con este cambio, simplemente de pasar personas, pasar operarios de un proceso a otro, miren que logramos balancear el sistema y poder cumplir con nuestra meta de entregar en 20 días, teniendo en cuenta que el proceso más lento nos va a demorar 18 días. Entonces es un modelo en el cual podemos simular todo el proceso de una planta de producción y poder determinar y tomar decisiones acertadas.